El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Y hay una diferencia crucial. El sonido puede ser armónico, puede que sea intencionado. Podría ser música con esta frecuencia de 432 Hz que disuelva tensiones que ni siquiera sabías que tenías. Pero el ruido es diferente. El ruido es caótico, sin propósito, sin dirección. Y tu mente produce un ruido constante precisamente cuando no tiene un propósito claro, cuando no hay ikigai. Cuando no existe una razón de existir lo suficientemente fuerte que capte por completo la atención. Así que mente vaga, crea problemas, inventa preocupaciones, porque una mente sin dirección es como un niño aburrido. Causará confusión simplemente por tener algo que hacer. Los japoneses llaman a esto ikigai, razón de ser, pero las traducciones occidentales han perdido matices. No es una gran misión cósmica, no es descubrir tu papel único en el universo. Es mucho más terrenal, más íntimo. Es lo que te hace querer levantarte de la cama, lo que le da textura al día, lo que transforma la supervivencia en vida. Y cuando el ikigai está presente, aunque sea pequeño, aunque no impresione a nadie, la mente encuentra un ancla, deja de desviarte, deja de crear tormentas en una taza de té, porque hay algo real en lo que centrarse. Observa esto en ti mismo. Días en los que tienes algo realmente interesante esperando, ¿con qué frecuencia te invade la ansiedad? ¿Con qué frecuencia dominan los pensamientos obsesivos? Todavía aparecen, pero no se quedan, no capturan, porque hay competencia por la atención. Y cuando la competencia es lo suficientemente interesante y significativa, los pensamientos parásitos pierden poder, no porque hayas luchado contra ellos, porque elegiste un enfoque más interesante. Y la mente, siendo pragmática, sigue el interés. Siempre seguido. Pero la mayoría de la gente no tiene ikigai, tiene obligaciones, tiene responsabilidades, hay cosas que debes hacer, y hay una diferencia enorme entre tener que hacerlo y querer hacerlo. Incluso cuando la acción es la misma, la motivación lo cambia todo. Lavar los platos porque es necesario es aburrido. Lavar los platos como meditación en movimiento, como cuidado del espacio que te nutre, es diferente. Misma acción. Estado mental completamente diferente. Y el estado mental lo es todo cuando hablamos de paz interior. La paz interior no proviene de circunstancias perfectas, proviene de la alineación interna, de hacer cosas que resuenen, vivir valores que elegiste conscientemente, tener pequeños rituales que signifiquen algo. Los japoneses son maestros en esto. La ceremonia del té no se trata de té, se trata de presencia, sobre hacer una cosa por completo, sobre encontrar lo sagrado en lo mundano. Y esta capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario mediante una atención completa es una habilidad que salva la salud mental. La salud mental no se trata de no tener nunca pensamientos perturbadores. No es ser esclavizado por ellos. Es poder observar pensamientos ansiosos sin ser secuestrados. Es reconocer patrones obsesivos sin dejarse dominar. Y esta habilidad surge cuando tienes algo más importante compitiendo por la atención. Cuando tienes un ikigai lo suficientemente fuerte como para que los pensamientos parásitos se vuelvan irrelevantes. No ausente, irrelevante. Como el ruido de fondo que notas pero que no te molesta porque estás concentrado en algo que importa. Importar es clave, porque si nada importa, todo se convierte en una amenaza potencial. Cada pensamiento negativo gana un peso desproporcionado. Cada preocupación se vuelve urgente. Toda posibilidad catastrófica parece inminente. Pero cuando algo importa profundamente, cuando tienes una razón clara para estar aquí, para estar presente, para participar, la perspectiva cambia. Los problemas cambian de tamaño. Las amenazas se reevalúan. Y la mayor parte resulta ser una exageración de la mente sin propósito. Una mente sin propósito es peligrosa. No porque sea malo, porque es creativo. Y la creatividad sin dirección crea caos, crea escenarios, crea dramas, crea problemas sofisticados que no existen. Y luego resuelve estos problemas imaginarios. Y te sientes productivo. Pero no es productividad, es una distracción, es una procrastinación emocional. Se trata de evitar afrontar el vacío fundamental de una vida sin sentido, creando problemas artificiales que den la ilusión de tener algo importante con lo que lidiar. El vacío fundamental asusta, porque sugiere que tal vez nada de esto importe, que tal vez solo estés pasando el tiempo hasta morir. Eso tal vez no tenga sentido. Y si no tiene sentido, ¿para qué seguir? Estas preguntas son aterradoras. Entonces la mente crea urgencias, crea crisis, crea preocupaciones que te mantienen demasiado ocupado para cuestionar el significado fundamental. Es un mecanismo de protección.
disfuncional, pero protección, y no trascenderás hasta que ofrezcas una mejor alternativa, hasta que encuentre un significado real que haga innecesario el mecanismo. No se encuentra el verdadero significado, está creado, preferido, cultivado, y empieza poco a poco. Comienza con decidir que esto importa, esta relación importa, este proyecto importa, esta habilidad importa, este momento importa, no porque el universo lo haya decretado, porque tú elegiste. Y la elección consciente de significado es más poderosa que el descubrimiento de significado, porque es tuyo, es auténtico. Se basa en valores que has examinado y decidido adoptar. No veo valores heredados, sin valores impuestos, valores elegidos. Los valores elegidos dan estructura. Proporcionan criterios para las decisiones. Te dan una brújula cuando estás perdido. Y cuando tienes una brújula interna, cuando sabes lo que te importa, las opciones se vuelven más claras. No necesariamente más fácil, pero más claro. Y la claridad es una forma de paz, porque la ambigüedad genera ansiedad, sin saber qué hacer, sin saber qué elegir, sin saber si estás en el camino correcto. Todo esto crea tensión. Pero cuando los valores son claros, cuando el Ikigai está definido, aunque sea de forma simple, ya lo sabes, puede que no te gusten las opciones, pero sabes cuál está alineado. Alineación es la palabra clave, porque la desalineación es la fuente de la mayor parte del sufrimiento psicológico. Haz lo que no crees, ser quien no eres, vive los valores de otra persona. Todo esto crea fricciones internas, y la fricción genera calor, voltaje, agotamiento que el sueño no puede solucionar. Porque el problema no es físico, es espiritual, es estar en guerra contigo mismo, y la guerra interna es la única guerra que no tiene vencedor, solo perdedores. Todas las partes de ti sufren cuando las partes están en conflicto. El conflicto interno surge cuando te traicionas a ti mismo, cuando sabes lo que debes hacer, pero haces todo lo contrario, cuando sabes lo que importa, pero priorizas lo que no, cuando sabes qué te hace sentir vivo, pero eliges lo que te mantiene a salvo. Cada traición se acumula, como deuda, y al final llega, en forma de ansiedad, de depresión, de inquietud que no te deja descansar, porque una parte de ti lo sabe. Siempre lo supe. Eso está fuera del camino, que estás viviendo una vida que no es tuya. La vida que no es tuya no trae paz. No importa lo cómodo que sea, no importa lo seguro que sea, no importa cuán aprobado sea por los demás. Porque al final del día, cuando se apagan las luces, cuando caen las máscaras, cuando estás a solas contigo mismo, emerge la verdad. Y la verdad es que estás desperdiciando la vida. Estás perdiendo el tiempo, estás desperdiciando un potencial único que solo tú tienes. Y esta verdad duele más que cualquier fracaso externo, porque es traición a ti mismo. Pero la verdad también libera, porque si puedes ver el problema con claridad, puedes empezar a resolverlo. Y solucionarlo no significa abandonarlo todo, no significa un cambio dramático inmediato. Significa empezar a alinearse, pequeñas elecciones, pequeños pasos, pequeñas correcciones de rumbo que suman, como el interés compuesto, excepto que aquí el interés juega a tu favor. Cada pequeña elección alineada hace que la siguiente sea un poco más fácil. Cada pequeño acto de integridad fortalece tu músculo de autenticidad. Hasta que, con el tiempo, vivir la verdad se vuelve más natural que vivir una mentira. La mentira que vive la mayoría de la gente no es maliciosa. Está condicionado. Eso es lo que aprendiste. Es lo que esperaba la familia. Es lo que la sociedad valora. Eso es lo que parece seguro. Pero la seguridad que surge del cumplimiento es prisión. Cómodo, tal vez. Pero prisión, porque no eres libre de ser quien eres. Estás limitado a ser quien los demás necesitan que seas. Y el encierro, incluso dorado, asfixia. Al final necesitas respirar. Necesita espacio. Necesita libertad para expresar la naturaleza auténtica. Incluso si da miedo, aunque sea arriesgado. Incluso si los demás no lo entienden, otros no lo entenderán. Y eso está bien, porque no viven su vida, no tienen tus experiencias, no tienen tu perspectiva única. Por lo tanto, no pueden juzgar auténticamente qué es lo correcto para usted. Puedes dar tu opinión, pueden asesorar, pueden proyectar sus propios miedos y deseos, pero al final tú decides, y la decisión que importa no es la que tiene sentido para los demás, es lo que tiene sentido para ti, lo cual resuena con una verdad interior a la que solo tú puedes acceder. La verdad interior está quieta. No grites, no lo requiere. Está ahí simplemente, constante, paciente, esperando que prestes atención. Y cuando finalmente te detengas, cuando por fin silencias el ruido externo e interno, cuando finalmente haces espacio para escuchar, la verdad se revela, no como una orden,
como reconocimiento, como recordatorio de algo que siempre supe pero que olvidé, como volver a casa después de estar perdido. El hogar no es un lugar, es estado, es estar alineado contigo mismo, es vivir en integridad, está haciendo lo que dice. Se trata de ser quien dices ser, es coherencia entre los valores declarados y las acciones tomadas. Y cuando hay coherencia, hay paz. No hay paz porque todo se está resolviendo, paz que estás siendo sincero. Y la verdad, incluso incómoda, brinda un descanso que las cómodas mentiras nunca brindan, porque no necesitas recordar historias, no es necesario guardar las apariencias, no es necesario que cuides lo que dices. Puede que simplemente sea así. Simplemente ser es un lujo que la mayoría nunca experimenta, porque siempre hay rendimiento, siempre hay máscaras, siempre hay una versión de ti mismo que presentas dependiendo de la audiencia, y mantener múltiples versiones es agotador. Es como actuar en una obra de teatro en la que has olvidado tus líneas y estás improvisando constantemente, tratando de complacer, tratando de impresionar, tratando de ser aceptable. Y todo este esfuerzo consume energía que podría destinarse a la vida, para crear, para contribuir a algo único que solo tú puedes ofrecer. La contribución única es el Ikigai en acción. No tiene por qué ser grande, no necesitas cambiar el mundo. Puede que sea pequeño, podría ser local, puede que sea algo que solo algunas personas aprecian, pero es tuyo, es auténtico, es una expresión de quién eres realmente. Y cuando te expresas auténticamente, cuando ofreces un regalo único al mundo, hay satisfacción, no satisfacción del ego inflada, satisfacción del alma cumpliendo propósito, incluso si el propósito es simple, aunque nunca sea ampliamente reconocido. El reconocimiento interno es suficiente. El reconocimiento interno es cuando miras el día y sientes que hiciste algo que importa, no necesariamente para nadie más, para ti, que honren los valores, que expresaba la verdad. Eso contribuyó de una manera pequeña, pero real, y esta satisfacción se acumula. Crea una sensación de una vida bien vivida. No es una vida perfecta, no hay vida sin errores, pero la vida auténtica. Y la autenticidad es un criterio que al final importa. Al final, nadie te preguntará cuántos seguidores tenías, cuánto dinero ganó, qué título logró. Preguntarán, o mejor dicho, te preguntarás, ¿fui sincero? ¿Hice una diferencia, aunque fuera pequeña? ¿Amé profundamente? ¿Viví plenamente? Y si las respuestas son sí, incluso si la vida fue difícil, incluso si no hubo un éxito externo masivo, fue una vida bien vivida, porque era tuyo, fue auténtico, fue real. Lo real es lo único que importa, porque lo falso no satisface. No importa lo impresionante que sea, no importa lo aplaudido que sea. Si no es verdad, si no proviene de un lugar auténtico, está vacío, y el vacío finalmente se revela. Generalmente cuando estás solo, cuando no hay público, cuando las mascarillas no tienen sentido, y lo ves claro. Has construido una vida impresionante que no te satisface. Logró metas que no eligió. Vive valores que no son los tuyos. Y luego hay una opción: continuar o cambiar. Continuar es más fácil a corto plazo. Cambiar requiere coraje. Requiere la voluntad de ser visto como extraño, de expectativas decepcionantes, de elegir el significado sobre la seguridad. Pero continuar tiene un costo. El costo de vida es una mentira, de negar la verdad, de traicionarte a ti mismo a diario. Y este costo, aunque invisible, es mayor que cualquier costo de cambio, porque es un costo para el alma, de vitalidad, con la alegría de vivir. La alegría de vivir no proviene de los placeres, proviene del significado. Proviene de saber que estás haciendo algo que importa. Eso es contribuir, que está creciendo, que te estás volviendo más tú mismo, no menos. Y ser más uno mismo a veces significa ir contra la corriente. Significa hacer lo que no tiene sentido para los demás. Significa priorizar lo que parece una tontería. Pero si resuena contigo, si se alinea con el Ikigai, no es una tontería. Es sabiduría a la que otros no tienen acceso porque no viven su vida. Tu vida es un experimento único. Nunca antes se había hecho, nunca se repetirá. Y tú eres el único científico que puede liderarlo. Otros pueden observar, puedes comentar, pero no pueden hacerlo por ti. No pueden sentir lo que tú sientes, no pueden saber lo que tú sabes. Entonces, confiar en la validación externa es renunciar a la autoridad sobre tu propia vida. Es darle poder a personas que no tienen información completa, que no pueden tener, porque ellos no son ustedes. Sabes cosas que nadie más sabe acerca de ti, sobre lo que te mueve, sobre lo que te agota, sobre lo que hace desaparecer el tiempo, sobre lo que te hace sentir vivo.
Y esta información es más valiosa que cualquier consejo externo. No lo ignores, no lo descartes, no racionalices. Honor, porque son pistas del Ikigai. Son mapas para la vida que es verdaderamente tuya. Y seguir ese mapa, incluso cuando te dé miedo, incluso cuando estés solo, es la única manera de encontrar la paz real. La verdadera paz no es un consuelo constante. Es una alineación profunda. Es saber que incluso cuando es difícil, estás en el camino correcto. Tu camino. No voy como debería. No hay manera más fácil. Camino que resuena. Y la resonancia crea armonía. Al igual que 432 Hz crean resonancia física en el cuerpo. El Ikigai crea resonancia emocional y espiritual. Todo empieza a alinearse. No perfectamente, orgánicamente. Orgánicamente significa con imperfección, con prueba y error, con correcciones de rumbo, pero con una dirección general clara. Y una dirección clara es suficiente. No se requiere mapa detallado, no necesitas un plan perfecto. Solo necesita el siguiente paso. Y el siguiente paso siempre es visible, siempre está a tu alcance. Incluso cuando todo el camino está nublado, el siguiente paso está claro. Y un paso lleva al otro, y otro, y eventualmente miras hacia atrás y ves lo lejos que has llegado. Y hay orgullo, no orgullo arrogante, orgulloso de haber sido valiente, haber confiado, de haber seguido la verdad interna a pesar de todo. A pesar de todo, incluye miedos, incluye dudas, incluye fallas, pero también incluye el crecimiento, incluye aprendizaje, incluye volverse más usted mismo, y ser más tú mismo, irónicamente, te conecta más con los demás. No porque lo estés intentando, porque estás siendo genuino. Y la autenticidad atrae, crea espacio para que otros también sean genuinos. Permiso de silencio Sa. Lo que dice, aquí no tienes que fingir, podría ser real. Y en el mundo del desempeño constante, ese permiso es raro. Es valioso. Eso es lo que requiere una conexión real. La conexión real solo ocurre entre personas reales. No uses máscaras. Las máscaras pueden interactuar, pueden ser cordiales, incluso pueden parecer cercanos, pero hay distancia, hay superficialidad, porque las máscaras no tienen profundidad, no tienen vulnerabilidad, no tienen verdad, y sin verdad no hay intimidad, no hay conexión que satisfaga. Simplemente una simulación que te hace sentir solo incluso cuando estás rodeado de gente. La soledad en medio de una multitud es un síntoma de desconexión con uno mismo, porque si no estás conectado contigo mismo, no podrás conectarte verdaderamente con los demás. Está intentando conectarse de una máscara a otra. Y las máscaras no tienen la capacidad de amar, sentir, estar verdaderamente presente. Solo de verdad puedes hacer esto. Solo la auténtica vulnerabilidad puede crear un puente. Y construir un puente requiere quitarse las máscaras. Requiere riesgo de ser visto, realmente visto, y posiblemente rechazado. El rechazo asusta, pero es preferible a que nunca te vean, porque el rechazo de quién eres realmente es al menos honesto. Al menos te da información real, que esa persona o situación no es para ti. Y puedes seguir adelante, pero aceptar una máscara no te aporta nada, porque no te aceptaron. Aceptaron la actuación. Y usted está estancado en mantener el rendimiento. Nunca poder relajarse, nunca puede ser real. Es una prisión de su propia creación. La prisión creada por uno mismo es la peor, porque tienes una llave, siempre lo ha hecho, pero tiene miedo de usarlo, miedo a lo que encontrarás del otro lado, miedo a que tal vez no seas interesante sin máscaras. No es impresionante, no es digno, pero estas son mentiras que dice el miedo. La verdad es que eres más interesante, más impresionante, más digno cuando eres real, porque lo real es raro. Lo real es valiente. Real es lo que todo el mundo busca en secreto, pero teme ofrecer. Ofrecer primero requiere coraje, pero también inspira. Cuando eres vulnerable, auténtico, real, das permiso a los demás para que hagan lo mismo. Y de repente las conversaciones cambian, las relaciones se profundizan, la vida se vuelve más rica. No porque las circunstancias hayan cambiado, porque dejaste de fingir, dejó de esconderse. Dejó de desperdiciar energía en mantener las apariencias y comenzó a invertir en vivir de verdad. Vivir verdaderamente es Ikigai en la práctica. Es despertar siendo tú. Duerme siendo tú. Vive cada momento sin traicionar tu esencia. Y cuando haces esto, cuando honras la verdad interior consistentemente, la mente se calma. No porque los problemas hayan desaparecido, porque ya no estás creando un problema adicional de desalineación, ya no estás en guerra contigo mismo. Está en paz. Y la paz interior
Esta paz que proviene de la integridad es la base de todo verdadero descanso. El verdadero descanso no es solo dormir, es dejarse llevar, es relajar la tensión de fingir, para controlar, para mantener. Y cuando te sueltas, cuando confías en que ser tú es suficiente, tu cuerpo se relaja, la mente se relaja, el sistema nervioso entra en modo de alerta y por fin, podrás descansar. No descanso sin descanso, descanso profundo, donde ocurre la restauración, donde ocurre la curación, donde te reconectas con la esencia que siempre fuiste, pero que olvidaste bajo capas de condicionamiento. La esencia está intacta, siempre lo ha sido. Espera, bajo ruido, bajo miedo, debajo de mentiras, se dijo a sí mismo. Y cuando quitas capas, cuando descartas lo que no es tuyo, emerge la esencia, natural, simple, verdadero. Y en esa verdad hay paz. Paz que buscó en el exterior, pero que siempre estuvo en el interior. Paz que no depende de nada externo a ti. La paz es tu derecho de nacimiento, su carácter esencial, tu ikigai fundamental. Simplemente sé quién eres, completamente, sin excusas, desvergonzado, sin miedo. Y en ese ser completo, en ese descanso en la verdad, hay silencio, no un silencio sepulcral, silencio de vida plena, donde cada momento es suficiente, donde eres suficiente. Siempre lo fue, siempre lo será.